Don Juan, cómo fue su niñez? Con su papá, con su mamá. Porque me imagino que son tres etapas. La de la niñez, cuando usted ya era adulto joven. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue toda la experiencia tuya con tu niñez? La niñez mía es muy confusa porque yo tuve, primero que todo, recuerdo que normalmente ellos me apartaban de mi hogar y me enviaban para acá, para donde una tía, que fue en gran parte de mi vida de niño que me crió o me recibía cuando ellos de pronto como éramos tantos, nosotros fuimos 10 hombres y una mujer. Uf. Entonces, tanta gente como que decían, no, es poco de muchachitos seguidos, porque nosotros fuimos muy seguidos. Entonces, creo que fue una de las razones por las cuales me mandaban donde una tía, donde era mi tía con mis dos primas, y fue donde recibí o recuerdo un poco de mala crianza, Sí. porque me mimaban mucho, me consentían mucho. Y Claro, pero su tía usted dormía ahí con primos y todo, ¿era usted solito? yo solo como hombre, yo solo como niño, y una de ellas era mi madrina de bautismo, creo que era Fanny Velandia, ella fue madrina mía, y ella era la que más me cuidaba y me daba gustos, y la otra prima, que es con la que actualmente vivo, Sí. ella era, y mi tía, que ella era una mujer de mucha edad, pues ya. Pero entonces tus papás te apartaban para que tu tía te cuidara. En parte sí, aparte Sí. de que tengo que reconocer que yo, por mi naturaleza de niño, yo era supremamente, dicen, pues yo ratificarlo como tal no recuerdo, que yo era muy bravo. Ya. Era un niño bastante difícil, y como bravo inclusive a mí me tenían un apodo que detestaba que me lo dijeran, que me decían el toro. Entonces cuando me decían así, pues peor me ponía. Claro. O sea, era la forma en que ellos me agredían para yo violentarme. Y yo recuerdo pues el tiempo de niño, muy pequeñito, no recuerdo mucho. De verdad no recuerdo mucho, no sé a partir de qué edad, pues solamente recuerdo cosas de mi niñez. Antes de irnos para Bucaramanga, nosotros vivimos en Fontibón. Sí. Mi papá fue un hombre que, pues lo que yo he tenido en mi mente y en mi corazón es que fue un hombre bueno, fue un hombre que luchó mucho porque pues no tenía los mejores medios económicos y menos para sostener tanta familia. Sin embargo, como era un hombre luchador, un hombre que se esmeraba por que no nos faltara nada, Sí. así fuera dentro de una pobreza digna, Sí. pues él nos daba de todo. Y parte de mi niñez recuerdo bonito cuando vivimos en Fontibón. Inicialmente vivimos en una casa, era muy humilde, era una casa que tenía un solar a la entrada larguísimo y al fondo quedaba la casa. Y yo alcanzo a recordar de eso, pues las navidades que a uno le daban su carrito en lata y palo, lo que fuera, una cosa muy sencilla, pero disfrutábamos, pistolitas de agua y nos mojábamos y Sí. teníamos como cosas agradables. ¿Y cómo fue su relación con papá y con mamá? Yo a mi papá, en mi mente y en mi corazón, lo quise mucho. Sí. Y tuve con él en figura una buena relación, pero desafortunadamente, como éramos tantos, él tenía mucha fijación con mi hermano mayor, que mi hermano mayor, con lo que yo alcanzo a recordar, mi hermano mayor fue muy fregado. Fue un hombre que toda la vida quiso estar por encima de los demás. Sí. Él lo consentía, inclusive siendo muy joven le daba carro y todo, y él pasaba por encima de todos los demás. Y muchas veces pues nosotros recibíamos como el maltrato o cualquier desaveniencia que había, cualquier cosa que le molestara, inmediatamente iba a poner la queja, y la manera de responderle a mi papá era ir a castigarnos. Sí. En esa época pues era solamente a la calle, nos agarran, nos pegan un par de juetazos y ya. Pero en general que yo tenga algo malo en mi corazón o en mi mente de decir que mi papá fue un hombre, digamos, violento, así que no fue un hombre bueno, un hombre luchador, y a veces se descomponía porque
pues mi mamá era una mujer humilde, una mujer campesina, una mujer que también era supremamente de un temperamento muy fuerte y todo lo resolvían con castigos y cosas pues que no entendía uno. Entonces que se agarró Juan con Orlando, entonces iban y nos cascaban y ni siquiera miraban primero a hablarnos ni nada, sino Claro, ¡pum! todo era a golpes. Todo era, sobre todo en esa época, el juetazo. Mi mamá nos daba mucho ella amarraba los cables de las planchas viejas, Sí. y con eso nos pegaba. Y era muy volada, era muy violenta. Sí. Pero finalmente mi papá más bien era mediador de la forma de ser de mi mamá. A veces era la agresiva y él mediaba a veces. Y lo otro era por consentimientos y preferencias que tenían, sobre todo por los mayores. Sí. Pero entonces en realidad usted tuvo una infancia buena, o sea, o te criaron con mucho maltrato o te criaron bien. ¿Cómo crees tú? Parte de mi niñez, pues no siendo tan niño, pues cuando era muy niño, no recuerdo hasta allá que me hayan maltratado, pues que yo recuerdo era que me mandaba mucho para donde la tía, y la tía igual me atendían bien y yo me sentía bien, y allá me visitaban, me llamaban, me escribían, lo que fuera, y yo no me sentía mal. Ya estando más grande, sobre todo, la parte más difícil mía fue cuando nos fuimos para Bucaramanga. Inicialmente cuando yo salí de Bogotá, salí de Fontibón, fue cuando tuve una amarga experiencia con la muerte de una señora que en figura era muy, muy especial conmigo. Ella decía que me quería mucho, entonces yo era quien le acompañaba para todas partes. Una amiga de la familia. Era amiga de la familia, pero no tan apegada a la familia, sino que como yo desde niño jugué fútbol, yo jugaba con los sobrinos, sobrinos de ella. Sí. Y yo jugaba fútbol y entonces ella tenía contacto conmigo y como yo era formal con ella, entonces ella me utilizaba, acompáñeme a hacer una diligencia, que voy a ir a la plaza a comprar esto, que lo uno, que lo otro. Y tuve una relación de acercamiento a esa familia con ella porque era muy especial. Sí. Y esa señora, antes de irnos yo para Bucaramanga, yo tuve la amarga experiencia que ella, en una Navidad, que en la mañana tuvimos me llamó y me dijo, necesito que vengas para que me ayudes a marear un pavo. Sí. Nunca tenía conocimiento que para preparar un pavo primero había que corretearlo y todo para que se mareara y todo, que eso evitaba que la carne se... ¿Verdad? Sí, yo no sabía eso, que la carne ¿Se pusiera dura o qué? Sí, que no cogiera un... Mal sabor. Un mal sabor, algo así. Eso era un decir, desconozco eso. Y entonces estuvimos toda la mañana y yo la acompañé y con el pavo y corríamos por todos lados porque sí. En esa época Fontibón era un barrio era un pueblo y sí. Las calles eran destapadas y todo y la pasamos muy bien. Entonces me dijo, amigo, nos vemos y por la noche lo espero para que pase, para que coma su cena. Entonces yo pedí permiso en la casa por la noche cuando llegué a la casa de la familia de ella, pues la estaban velando, se había muerto. Wow. ¿Cómo murió? Por mi edad no recuerdo, fue un infarto, si fue algo le pasó, pero lo encontré fue entre un cajón ya y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Igual... Ahí empezó, o sea, te dio muy duro. Y me impactó, pues yo inicialmente con valentía la miré y yo decía, no puede ser. Y ella quedó como así sonriente y todo. Y yo la miraba y le decía, doña Magola, ¿por qué le pasó? ¿Por qué? Y bueno, finalmente como que esa noche pasé un poco triste y todo, pero pues siendo niño después traté de distraerme y pasó el momento y dije, ya eso se olvida, ya pasa, me duele y no tiene por qué afectarme más. Pasó así y ya al poco tiempo nos fuimos para Bucaramanga. Cuando llegamos a Bucaramanga, pues nosotros nos tenían cada uno nuestra camita y todo, y yo empecé con la impresión que me soñaba con ella y abría los ojos, me despertaba seguido y la veía de muchas maneras, se me aparecía y yo decía,
debe ser que estoy impresionado todavía, eso me va a pasar. Como fantasma, como el espíritu de ella, Es como el espíritu de ella siguiendo. cuando usted dormía. Sí, ya al final cuando la cosa se me fue acrecentando el impacto con ella, ya ¿Cada cuánto se te aparecía? todas las noches. Uf. Yo me acostaba y yo toda la vida he rezado antes de dormirme. Y yo decía, Señor, ayúdame, dame tranquilidad, calma mis nervios, lo uno, lo otro. Y yo de un momento a otro ella se me aparecía en diferentes partes. Yo la veía encima en esa época utilizaba mucho algo que llamaban chifonier, donde uno guardaba la ropa. Sí. Y en la parte de arriba estaba ella y acostada como quedó ella como sonriéndose. Wow. O estaba en la cama y de pronto me desperté y volteé a mirar y estaba ella ahí. Y eso me fue creando o sea, psicológicamente me fue Un trauma. creando un trauma porque ya se me volvió obsesivo. Y empecé ¿Qué decían tus papás? No, yo lloraba, gritaba, no, es que la veo, que no sé qué. Y mi papá ignorantemente y mi mamá me pegaban, me decían, deje tanta pendejada, tanta bobada, que eso no existe, no ha mirado nada, deje los nervios, deje la cosa, deje dormir a los demás y me maltrataban y yo era ahí tiritando y dormía y fui acrecentando mi situación hasta que ellos decían, camina, a ver, se va a acostar con nosotros y me metían en medio de ellos y sin embargo yo la seguía viendo y todo. Y eso fue Seguía viendo el espíritu de ella. un lapso de tiempo muy, muy tedioso y fue ya bastante. Cuando ya mi mamá en algún momento alguien le dijo, será prudente llevarlo a una consulta, a una cita psicológica porque eso está delicado, eso ya no puede seguir así porque el muchachito se les va a enloquecer. Yo lo único que recuerdo por petición del psicólogo, psiquiatra o el médico que me vio, me dijo, ¿quién eres ya para usted? Dije, ella era una señora que se encariñó mucho de mí y me trataba como una mamá muy cariñosa, me consentía, me daba regalos, me llevaba, yo era como su compañero de confianza para todo. Digo, lo único que puedo pensar es que ella se lo quiere llevar a usted. O sea, no acepta que ella se murió y que usted se queda acá. Pero yo no soy espiritista, ni mucho menos. Lo único que le puedo sugerir y aconsejar es que vaya a la tumba donde ella está, le ore, se postre y le clame, lógicamente pidiéndole a Dios ayuda para que de pronto, a través de esa manera, pueda usted descansar y pueda ella también descansar ella en paz y que lo deje descansar a usted. Pero cuando se te aparecía, tú sentías, o sea, ella que... A ver... No me manifestaba nada. Cuando se te aparecía, ¿qué te hacía? O sea, se reía así como una bruja y ¿o qué sentías? ¿O qué te hacía con las manos? Era la misma, no, nada. Era la imagen de ella. La imagen que me impactó verla en el cajón. Esa misma imagen igualita, se empezó a replicar constantemente. La misma, y ella quedó como con un ojo así apagado y sonriente, y así la veía tal cual, pero ella no me hablaba ni se me manifestaba con cosas diferentes, ni me cogía ni nada. Y usted le cogió, claro, terror, porque esa también uno como niño ver esas cosas. No, pues yo al comienzo decía, no me daba miedo porque decía, sí, yo la quería, y entonces decía, qué pecado, estará todavía, como dicen, que está penando y de pronto quiere acercárseme a mí para despedirse bien o algo. Y claro, al comienzo aguantaba algo yo sin tanto temor, ni tanto terror, ni nada. Pero ya cuando se convirtió eso en tanto tiempo y tan largo, pues la cosa ya me cambió, me maluqueó, ya me puso mal. Entonces yo fui a la tumba de ella, yo me postré. ¿Por la noche? No, en el día. ¿En el día? Sí, claro, fui al cementerio y averigué dónde la tenía, fui y le hablé como te estoy hablando a ti aquí. Dije, doña Magola, no sé qué está pasando, le suplico, le ruego, por favor, yo la quise mucho a usted, no sé la causa realmente de su muerte, pero es un designio de Dios y tú estás ya descansando, estás en la presencia de Él, le ruego por favor que me deje en paz,
yo sentía mucho cariño y siento mucho cariño, voy a orar mucho por tu alma, pero déjame en paz a mí, porque yo siento que no sé la razón por la cual tengo esa impresión y te veo, qué tal, y lo puse y no parece, le hablé como hablarle, Sí. desahogándome. Y Y ella tuvo una aparición ahí en ese momento. No se apareció. No hubo absolutamente nada, la hice las oraciones. Ni tú sentiste nada. Nada, pues un poquito de impresión de una Estar tumba en el- fría, de colocar la mano Claro. y pedirle a Dios que me ayudara y que ella, pues, si en algo me estuviera oyendo o entendiendo. Claro. Pero más que todo, pues yo siempre anteponiendo a Dios para que Él actuara y encontrara yo como esa paz, esa tranquilidad. Esa fue la última vez que yo fui y ya después empecé a sentir algo diferente. Ya sentía nervios, pero no la veía. Ya oraba y pedía por el eterno descanso de ella, por la paz de ella, pues que yo la hubiera acogido y que no más, y ya, hasta ahí pasó. Y a ella nunca más volvió a Nunca aparecer. más volvió a aparecer. Y después, cuando usted ya empezó a crecer, o bueno, también usted me contaba algunos traumas que tuvo con su familia, que lo dejaron abandonado en la casa, se fueron de paseo, que hubo como un rechazo ahí por parte de los papás. Esa es una etapa de mi vida que aún estaba más niño, porque eso fue antes de irme para Bucaramanga, y vivíamos en otra casa, en la calle 11. Nos vivimos en varias casas como cercanas. Sí. Y vivíamos en una casa donde lo que alcanzo a recordar es que programaron un viaje. Mi papá tenía una camioneta Chevrolet modelo 56 que cabíamos todos, ahí nos metía. Y yo recuerdo es que, ya recuerdo, de pronto yo le dije, voy a ir al baño, que estoy que me reviento tal o alguna cosa. Y arrancaron y se fueron. Y cuando ellos salieron y se fueron, pues lógicamente yo salí corriendo a abrir la puerta para salir. Que yo estaba ahí, pero estaba con llave y yo no tenía llaves. Entonces yo me puse a llorar, dije, no, ahorita se devuelven y me recogen. Pues la sorpresa es que yo duré más o menos, creo que eran como las 8 o 9 de la noche cuando regresaban del paseo, y yo estaba privado de tanto llorar todo el día, sin comida, sin nada, botado en el piso ahí. O sea, lo dejaron encerrado en la casa. Ahí botado, olvidado. Y entonces, pues después yo preguntaba que por qué me habían dejado, y de una manera muy natural me dijeron que fue un descuido, que fue un olvido, pero nada que les hubiera realmente dolido mucho. Wow. Fue un rechazo ahí fuerte entonces por parte de los papás. Sí, una actitud que, si yo me enloquezco nomás que no vea, si estoy cuidando a las niñas, si no las vea un segundo que se me desapareció, yo digo, ¿y dónde está la una o la otra? Y corro. Claro. O mis hijos siempre los protegimos mucho, pues nunca entendí ese sentimiento de decir todo un día botado y nadie haya dicho, oiga, Juan se nos quedó, Juan no está, Juan. Claro. Y don Juan, y después a partir de ahí, ¿usted cómo empezó en el mundo del alcohol? Bueno, yo la verdad, yo tuve en Bucaramanga muchos problemas, porque llegó el momento en que nos pasamos a una casa más grande en el barrio Sotomayor, y al frente vivía una familia que eran de apellido Silva, que llegaron a ser como las más cercanas. Inclusive un hermano mío de los mayores se casó con una de ellas. Y empezó una relación, y pues siempre me gustó jugar fútbol, y salíamos a jugar fútbol y compartíamos, y lo uno y lo otro. Llegó el momento que por causa de que yo tenía un hermano, el hermano menor mío, él tenía mucha, ¿qué podré llamar yo? Sí, él tenía mucha como debilidad por las cosas de las mujeres. Y entonces, como allá había más que todo mujeres, yo varias veces lo encontraba él jugando con ellas y jugando cosas de niñas. Y yo toda la vida, equivocadamente o no, he pensado que los hombres somos hombres y debemos ser fuertes, enérgicos,
y no importa que seamos groseros, lo que sea, pero y las niñas tienen que ser tiernas, dulces y diferencio eso. Cuando vi a mi hermano metido en esto y que veían novelas y novelas de esto y compartían un poco cosas, tuve bastantes choques con las hijas de allá del Señor, hasta que llegó un día en que ya el Señor me amenazó porque yo me le enfrenté y yo reprendí a mi hermano el menor por el tema de esa relación. Y bueno, finalmente eso duré un tiempo que estuve amenazado. Yo más, sin embargo, llegué a estudiar en el colegio INEN y ese tiempo pues asumí un poco responsabilidades que no me correspondían a mí, porque mi papá se enfermó y complicado porque tuvo un accidente en Bucaramanga, se estrelló en la camioneta, tuvo un golpe en la cabeza y eso le fue así. Él era un hombre supremamente hábil con los números, con los negocios, y de un momento a otro empezó a perder la memoria, a estar limitado, no tenía muchos alientos. Y mi familia, muchos de ellos estaban estudiando internos. Recuerdo algo que me impactó mucho, es que en medio de la enfermedad de él, mi mamá y mi hermana, sobre todo por mi hermana que le dio el alboroto de ir a buscar el supuesto hombre de sus sueños y se largó con mi mamá, y mi mamá la colitó para irse para Barranquilla a visitar al sinvergüenza ese que nunca lo acepté yo ni me agradaba, y me dejaron en Bucaramanga. Yo era el más grandecito de los menores. Los menores después de mí habían 3 y los otros pues internos, unos internos ya en Bogotá, otros en Fusagasugá, estudiaban mis otros hermanos, y yo asumí el papel de padre y de todo, porque yo velaba por la salud de mi papá. Yo aprendí a cocinar muy niño y les hacía todo absolutamente como una ama de casa, y duré ese tiempo hasta que llegó el momento, y estudiábamos, y estaba pendiente de todo, hasta que llegó el momento y la hora que mi papá tuvieron que trasladarlo porque ya se complicó. Llegaron mis hermanos mayores allá a internarlo en una clínica en Bucaramanga. En la clínica lo recibieron, pero dijeron que ahí no podían hacer nada, y lo trajeron para Bogotá, al hospital militar, que por sugerencia de los médicos de allá dijeron es el lugar adecuado para que él verdaderamente le encuentren el problema y revisen bien. Entonces lo trajeron para acá, estuvo en el hospital militar. Creo que tenía, según no alcanzo a recordar, que una arteria obstruida y un vaso reventado, que habían que operarlo. A él lo operaron, aparentemente quedó bien. Yo recuerdo que él nos mandó una carta, inclusive me la mandó a mí como agradeciendo lo que yo había hecho por él, y que cuidara a los hermanitos, que me portara bien, y lo uno y lo otro, que pronto nos íbamos a volver a ver. Y nosotros, digamos, estábamos en ese momento aislados de la situación ya de mi papá aquí en Bogotá. Ya mis otros hermanos estaban pendientes de la salud de él. De un momento a otro nos llamaron, dijeron mi papá parece que se complicó, toca volverlo a abrir, toca volverlo a operar, y lo abrieron, y hasta donde yo sé entró una infección en los pulmones y eso fue lo que lo mató. ¿Cómo empezó la cuestión ahí del alcoholismo? El alcoholismo viene mucho después, porque yo, por lo que todavía era muy niño, yo no todavía tenía buscar desahogos de esa manera. Yo tuve la experiencia dolorosa que yo no vi a mi papá muerto. Yo no creí en la muerte de mi papá. Yo me vi engañado. Cuando yo llegué del colegio, venía de estudiar y llegué como a las 4 de la tarde a la casa, y yo que entro, cuando me llama uno de mis hermanos mayores, me dice: Juan, espero que tenga control, usted es mayorcito, entienda, esto sé que les va a doler, y lo uno y lo otro y más allá. Mi papá acaba de morir. Y pues eso también me impactó. Yo, en medio de que él haya sido equivocado en algunas cosas, fue un buen padre, porque no puedo decir que recuerdo más cosas buenas que malas de él. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Yo recuerdo que él tenía un escritorio, él tenía un revólver, y yo en el momento pensé, desde ahí empecé o era parte de mi desequilibrio que tenía como de mis emociones ya, de lo que me había pasado, y yo traté con ese revólver supuestamente que me iba a matar porque no aceptaba la muerte de mi papá, y me dolió mucho, y lo uno y lo otro. Pero finalmente no actué, no hice eso, sino que... ¿Tú alcanzaste a ponerte así la pistola en...? Sí, llegó el momento y yo dije,
y al mismo tiempo algo, seguramente Dios. ¿Qué sentiste? Desespero, como decir, no es justo que se vaya nosotros tan pequeñitos y mi papá. Se me vino a la cabeza todo lo bonito que él hacía por nosotros y no aceptaba, pero finalmente nos tocó. Y yo ya me controlé, ya mis otros hermanitos ya darle la noticia y a sobrellevar la situación. No dije que yo quería venir no permitieron que nosotros viniéramos al entierro, y menos pues yo era el más grandecito, que si me venía, como iba a dejar a los otros, sí, que viviéramos el duelo allá. Sí. Y de ahí ya llegó el momento en que vamos para Bogotá, que ya la vida tiene que cambiar, y nos mandaron para Bogotá. O sea que son, tú me has contado que son 3 episodios de suicidio que has tenido. Sí. Y este fue el primero, entonces podríamos decir. Ese fue el primero como de pensamiento. Ya. De intención no tanto, de pensamiento por descontrol, de pensar que sí, no iba a aceptar. El duelo de la muerte de papá. Sí, el momento del impacto de la muerte de él. ¿Y cómo fue entonces el segundo momento cuando tú te ibas a querer quitar la vida? Cuando yo llegué a Bogotá y empecé a tener ya era un muchachito mucho más grande, empecé a tener fijaciones y cosas, y yo tenía sueños donde en los sueños mi papá me decía: mijo, no crea en la muerte mía, yo no estoy muerto, a usted lo engañaron. Vaya, él trabajó muchos años en una empresa aquí en Bogotá que se llama Eterna. Me dijo: vaya y me busca, que yo estoy en la empresa, a usted lo están engañando. Y yo decía: ¿qué me está pasando? De por sí yo tuve mucho tiempo, y desde niño, no sé si impactado por lo que pasó con doña Magola, era supremamente nervioso y todo me impactaba. O sea, tenías acercamiento como a lo espiritual cuando alguien moría, ¿me entiendes? O sea, con lo de Magola se te activó como esa parte espiritual de los... Sí, y ahora con papá también, o sea, te habla directamente y él me habló, y yo, como se me manifestó en los sueños y eso varias veces, un día no aguanté y me fui para la empresa donde él trabajó. Y cuando yo llegué, que hoy en día existe la empresa todavía, sí, que ya pasaba y recordaba y me daba tristeza, pero al mismo tiempo pues alegría, porque ya la vida y la mente me cambió. Y yo me paré en esa esquina y empecé a caminar, y yo decía: voy a encontrarme con mi papá, voy a encontrarme con mi papá. Y empecé a caminar cuando veo venir a mi papá. Mi papá venía caminando y yo lo vi. Entonces yo me fui caminando y yo dije: mi papá, mi papá. Y entre más caminaba lo veía. Y cuando ya me acerqué bien, pues no era mi papá. Era solamente la impresión de no haber aceptado la muerte de él. Wow. Igual también yo fui a la tumba de mi papá, le pedí perdón, dije: fui muy equivocado a lo mejor, lo que sea, papito, pero a lo menos tengo que aceptar que tú ya te moriste, y eso, bueno, eso cambió. Pero ahí empezó como digamos, el sufrimiento de las limitaciones en el hogar, porque siendo tantos, entonces usted se va para donde la tía, y a veces donde la tía me recibían bien, a veces no tanto. No tuve manera de estudiar o sea, de tener una vida normal de muchacho, de niño. Como después, su familia, así, establecidos y todo eso. Sí, organizados como tal, no. Y empecé a hacer mi vida como independiente siendo muy jovencito. Y a tratar de buscar cómo defender y ganarme cualquier peso. Yo tuve una fábrica con la prima que vivo, y pues desafortunadamente no tuvimos la suerte de dar con la fórmula bien porque hacíamos unos dulces y los empacábamos, y un día yo como tenía la vena de mi papá de vendedor, me fui para el almacén Jep. El almacén Jep es uno de los almacenes en esa época más grandes que habían en Bogotá, como una cadena de almacenes, como el Éxito y eso. Y el señor, no me olvidaron, el señor Yepes, era el apellido del señor. Yo fui, y bien arregladito, elegante, con mi prima, a ofrecer la línea de dulcería que estamos haciendo. Sí. Y el señor se impactó, porque los dulces tenían figuras
de animalitos, de muchas cosas, y eran dulces muy bonitos. Sí. Pero tenían solo un problema, que después de 2 o 3 días se derretían, porque no encontramos el cómo conservarlos. Sí. Acudimos a ingenieros, a químicos, a estos que nos dieran alguna fórmula. Sí, nada. Nunca hubo. Pero yo dije, no, pero esto se puede hacer, es una cosa. Voy a ponerme a venderlos en las escuelas, en los colegios, para que se consuman inmediatamente. Entonces fui a varias escuelas y eso, y los ofrecía. Entonces me compraban, bueno, tráigame para mañana 20 o 2 docenitas, traiga eso. Los llevaba, los vendían y iba haciendo reposición y hacíamos los dulcecitos, y empecé como a tener mi independencia, a ganarme cualquier pesito y eso. Toda la vida tuve la triste realidad de juntarme con gente que no era buena. No era buena. A mí se me fue atravesando en el camino y fui buscando sentimientos en donde no existían. Llegó el momento en que mi hermano Eduardo, ya después de que estaba más grandecito, mi hermano Eduardo siempre tuvo fue el que más, digamos, trató de darme la mano, y empezamos como a dividirnos. Entonces él dijo que se me llevaba a mí y yo me fui a vivir con él cuando se casó. Y viviendo con él yo ya entré a estudiar en el INEN, estando en el INEN de acá de Bogotá, empecé a relacionarme. Entonces en el colegio ya los amigos, que hoy tal, que mediecita, que a la salida, empecé a tomar y asistir a fiestas, porque pues tenía la vena esa de rumberito y de todo. Y ahí fue donde empezó, digamos, mi carrera El alcohol. Y ya Llegaste a un punto que tomabas demasiado. Bueno. En ese instante no fue tanto. El alcoholismo ya marcado y más complicado empezó mucho después, cuando empecé a notar, en un tiempo empecé a ir más donde mi familia, acercarme a mi mamá otra vez. Mi mamá me despreciaba mucho. Yo llegaba y decía, por ejemplo, iba con hambre y le decía, mami, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Dijo, yo no tengo nada para ofrecerle, no sé qué. Y dije, mamita, acaba de abrir la nevera y hay unas presas de pollo y hay esto y lo otro. Eso es para sus hermanos, eso no puede comer, eso no sé qué. Y yo empecé a sentir como el rechazo de mi mamá. Pero cuando llegabas alcoholizado a casa. No, en ese entonces no llegaba. Ya. No llegaba tomado, ni mucho menos, pero sí, sobrio. Pero llegaba, y eso me empezó a entristecer más. Entonces empecé como a aislarme más, a pegarme a los amigos. Y entonces que este es amigo mío porque gasta, porque de pronto consigue más fácil, y tomaba. Y guardaba yo mi tristeza, fui guardando mi tristeza y mi interna. Y el rechazo que tenía yo. A mí, estando en Bucaramanga, después de la muerte de mi papá, alcanzamos a durar un tiempo, y mis hermanos, los 3 mayores, eran supremamente volados para corregirnos, y nos daban madera, o sea, golpe. Era punta de golpes que nos criaban. Entonces, yo cuando llegué aquí a Bogotá dije, no, tocó encaminar la vida por otro lado, y vulgarmente como hacer la vida por donde se me abriera camino. Sí. Yo pude, a fuerza de lidia y con mucho dolor, terminé mi bachillerato, y eso fue otro golpe muy duro, porque yo no tuve acudiente ni nada que me llevara a mi graduación. A mí un amigo que recuerdo con mucho cariño, hasta hace unos años lo busqué, no lo encontré, se llamaba William Gómez. Él fue el que me prestó una camisita, o sea, él me organizó la ropa para yo poder ir a la graduación. Y ellos, en la casa de él, que le hicieron su reunión a él, me la participaron a mí, y allá me celebraron mi... Increíble. Y después de eso salí, yo estando en el INEN, jugué muy bien fútbol. Yo fui un gran jugador de fútbol. En el año 75 estaba opcionado en un partido que tuvimos en el INEN. No sabía, y fue Alfonso Sepúlveda, que era un técnico de Santa Fe, y él me vio y él me echó el ojo. Quería poner ahí. Y me iba a llevar. Entonces fue para mí impactante el
positivamente decir voy a ser diferente, me voy, ahora sí, y me llegó la hora y voy a ser un gran futbolista y esto. Pues tristemente en ese partido me rompí la pierna, esta pierna, preciso. y me clavé un pico de botella y ahí empezó todavía más el sufrimiento, ya estando con la pierna enferma y llevada, me llevaron otras para donde mi mamá un tiempo, ahí me dieron un partico ahí como pudieron y yo cojo, enmuletado, así iba al colegio y todo y aburrido porque ya no iba a tener la oportunidad de jugar fútbol, de nada. El médico dijo que era muy difícil que yo recuperara la fuerza en la pierna, sí. Que la pierna que me ha atravesado no sé qué, se me ha regado líquido de la cenovia y todo eso. Wow. Entonces dije, hasta ahí llegué. Entonces ahí sí dije, esto se acabó. Y me dediqué a las mujeres, la vagabundería y al trago. Y al trago. Ahí empecé a tomar alcohol. Desaforadamente. ¿Hasta cuánto te llegaste a beber en una noche? ¿Cuántos litros de alcohol? Hubo momentos que yo no controlaba porque todo se me juntó. El haber perdido, el no sentir que tenía hogar, que mi mamá no me quería, fue uno de los rechazos mayores que yo sentía y por lo que sufría. La pérdida de papá. La pérdida de mi papá, pues ya no encontraba apoyo de parte de eso. La pérdida de la oportunidad que soñaba con mi fútbol. Y como dicen... Y también lo de la fábrica. Y querer emprender algo, lo de los dulces y todo eso. Y nunca se dio. Entonces... Y no poder haber logrado... por mis propios medios hacer algo. O sea, en realidad en su vida una tras otra no te salían los proyectos, no te salían las ideas. No, hubo cosas, es que hubo demasiadas cosas que ahondaron más digamos, como podría decirte, el dolor que me causaba tener que aceptar una realidad. El poder decir por qué razón si dentro de mi mente y mi corazón no hay esa intención ni de obrar ni de actuar de esa manera, pero yo no veía camino. Entonces, imagínense... O sea, no tenías más opción. No tenía más opción. De hacer las cosas bien, sino que vamos a hacer las cosas al derroche, con la vida y empezar a tomar y empezar a descualquierarme. Yo empecé a ser muy patialegre, no enfocado en decir, bueno, voy a como cualquier muchacho joven, de pronto de que tenga un buen hogar, me voy a fijar en tal muchacha para que sea mi novia y que me ayude a crecer, poder seguir estudiando. Le dije a mi hermano Eduardo, yo quiero seguir estudiando, quiero terminar una carrera. Y me dijo que no podía, eso se daba. que no podía nada. Entonces dije, definitivamente me toca abrirme. Exacto. Y me abrí. Y empezaste en el mundo del alcohol. Solo y conseguí un trabajo en una fábrica pequeña de condimentos. Y empecé de vendedor, me ganaba mis pesitos, cogía los pesitos y duraba 2 o 3 días borracho. Tuve cualquier cantidad de problemas porque a mí me rodeó la marihuana toda la vida. Yo sé que hay gente, porque yo tuve un gran amigo en esa época que metía marihuana y era un hombre normal. O sea, yo nunca conocí un tipo que metiera droga tan bien puesto en su manera de ser. Entonces, como yo era enamorado y era alegre y desde muy joven, no sé si alguien me enseñó o nació conmigo, que era buen bailarín. Entonces, eso también conquistaba. Entonces, él me buscaba y nos colábamos en las fiestas. O sea, me gustaba el alcohol y el baile y tal. Y como él llegaba ahí, él era de Buenaventura, creo que era. Y él hablaba y vestía muy bien, impactaba con su forma de ser. Sí, y en todos lados lo recibían y como se sabía comportar, allá me metía, que un amigo, que mira, que tú y que tal. Era muy alegre. Amigueros. Y todo eso me desenvolvió en más alcohol y tome, y eso. Volví a jugar fútbol, pero yo a nivel ya aficionado, me gustaba, jugué en equipitos chéveres y disfrutaba todavía como aficionado al fútbol, pero siempre con el dolor de haber no podido haber llegado al profesionalismo. No, Juan, y en uno de esos episodios de alcoholismo, de estar borracho, ¿no te pasó algo así fuerte que no recordaste al otro día? Dijiste, uy, yo cometí esto, hice esto, estaba con el alcohol encima. Varias veces cometí locuras
Dentro de eso es una locura cuando trabajaba en una empresa, no sé si la de los condimentos en otra, yo estaba con mi maletín, en esa época cargaba un maletín ejecutivo de trabajo y me emborraché y yo amanecí cerca de la casa botada en un potrero de la borrachera. Me han robado la plata que tenía. Ay. O sea, sí, claro, el trago empezó a hacer sus estragos. Y cuando, o sea, ya después de tanto estar en alcohol y todo eso, ¿cómo llegó la segunda parte cuando tú te querías quitar la vida? El peor... Dale. Hubo algo que antes de yo conocer a mi esposa, tenía unos amigos pues que aparentemente eran mis amigos de confianza. Uno está en Estados Unidos y está muy bien, el negro Carmona, éramos muy sinvergüenzones y él, como jugábamos en un equipo amateur ahí como aficionados y todavía ahí nos gustaba, pero todo terminaba en borracheras y entonces en la borrachera la dormíamos entre amigos, entre todo eso. Y igual yo seguía, en las oportunidades que tenía me desaparecía para beber con quien fuera. Y empecé como a aislarme de muchas personas para desahogarme. Entonces yo me metía a una cantina, me metía a un bar, el que fuera, sobre todo buscaba el centro, que aparentemente pues toda la vida ha sido peligroso andar en esos sitios. Entraba a casas de prostitución y no me olvidará nunca que una vez tuve un impacto que esa vez pues por pura misericordia de Dios no cometí una locura. Yo borracho aparecí con un tipo en la cama y el tipo cuando yo reaccioné en la borrachera, el tipo me estaba manoseando. Wow. ¿Te alcanzó a violar? No, que él quería que lo violara yo, que tuviera algo con él. Y yo reaccioné y yo le dije, un momentico, ¿usted quién es? ¿Y usted estaba borracho? Perdido, sí, amanecido en un estado bastante ya. Sí, entonces tuve mi pelea con el tipo. El tipo aparentemente era un hombre, creo que era abogado o algo así. Era un ejecutivo, el tipo tenía esta buena presencia y todo, pero era homosexual, era cacorro, lo que haya sido, yo no sé. Igual yo le dije que me respetara, entonces el tipo como a tramarme que tranquilo, que todo bien, que lo que quisiera, que me ofreció plata y todo. Y dije, perdóneme, yo soy en ese aspecto muy equilibrado. Muy recto. A mí me gustan las mujeres y todo, yo no sé qué hago aquí. Bueno, ya eso fueron borracheras que yo me descontrolaba y tomaba desaforadamente sin realmente disfrutar ni tampoco divertirme, sino ya tome hasta que me caiga y no importaba lo que pasara. A dónde iba a parar. Wow. Después de eso ya pues lógicamente empezó ya aparentemente el gusto, pero el gusto por la vagabundería. Ya no me importaba dónde me invitaban, me metía a lugares regados, muy duros, prostíbulos. Yo tuve compañeros de trabajo después en otra empresa que trabajé, muy vagos, muy sinvergüenzas también. Pues todo se me daba. Sí. Y ahí empecé a ahondar más, en tomar, en beber, en sentirme frustrado porque no encontraba sentido a nada. A la vida. Llegó un momento de la vida que llegué y dije, yo tengo que pensar en mi futuro. Y eso fue también un impacto que creo que lo que llevó ya a llevarme a mi desgracia o a mi sufrimiento ya pleno de saber que yo definitivamente no valía nada. A la ruina. A la ruina, porque yo monté una empresa y la monté yo por criterio mío. Tuve la oportunidad de hablar con mi hermano, que era el que me daba más o menos la mano, Eduardo, y le dije, hay la oportunidad de que me den la distribución de unos productos y esto y lo otro, ¿usted qué opina? Dijo, hagamos el intento, empiece y yo mirar cómo le ayudo. Y monté mi negocio y me estaba yendo bien. De un momento a otro se involucraron en el negocio mi hermano Eduardo, mi hermano Orlando
y si no sabías, mi hermano, el sacerdote, él fue drogadicto. Y él también entró dentro del combo de los que ingresamos al negocio para fortalecerlo y crear una empresa. Y yo era, digamos, el único que vendía y producía era yo. Mi hermano, el drogadicto, era supuestamente el contador, el que controlaba las cosas. Y mis otros hermanos aportaron un capital y eran los que, digamos, miraban, pero producir como tal no aportaban. Y pues empezó a funcionar el negocito y el negocio estaba dando, se estaba ya visualizando la cosa. Cuando de un momento a otro, pues yo trabajaba duro. Yo tenía, sobre todo en la etapa de mi vida, yo fui muy reconocido que fui muy buen trabajador. Y yo mientras trabajaba, lógicamente respetaba y nada de licor ni nada. Ya después, cuando recibía mi pago, pues si me emborrachaba era problema mío, que era mi plata, la que me ganaba y todo. Sí. Y de un momento empezamos a ver un déficit en la compañía y busqué por un lado todo y trataron de echarme la culpa a mí. Le dije, pues, ¿dónde? Yo manejo lo que manejo y ustedes me entregan las facturas, están relacionadas ahí en un libro, lo que yo cobro, yo traigo, ¿en dónde me he cogido algo de la compañía? No me he cogido nada. Y resulta que mi hermano, en medio de su drogadicción, él se estaba consumiendo la empresa. Entonces cuando yo reaccioné, cuando ellos se dieron cuenta, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, Juan, mira cómo se defiende, nosotros vamos a coger nuestra parte, nos abrimos. Se salieron y me dejaron embalado con mi hermano, el drogadicto, y ahí sí llegó la hecatombe. Ahí ya quedan los dos. Ahí quedamos los dos, entregamos la casa, lo que fuera. Yo me empecé a vivir deambulando por un lado y otro, a vivir en una pieza, en otra, ya sin ninguna ilusión de nada, sino lo importante es ahí conseguir para... O sea, en la quiebra completa. Quiebra completa, y empecé a actuar deshonestamente porque yo encontraba personas que me embalaban, me decían, uy, hay esta vaina para hacer, hermano, pues esta mercancía que la conseguimos de tal forma, parece que es un man que la saca de tal del almacén, de los almacenes grandes de cadena, y si usted quiere negociar, ganarse unos pesos, a vender, a hacer torcidos, a hacer cosas mal hechas, y recibía dinero, y claro, y no me iba mal, pero todo me lo bebía, todo me lo sinvergüenciaba, me lo agondeaba. Entonces empecé ya a entrar en ese estado que ya no controlaba la manera de tomar. Tuve la oportunidad de conocer en esos momentos, pues sí, ya conocí a tu esposa, a Patricia, la conocí en un estado lamentable, yo no sé por qué ella se fijó en mí. Yo llevaba como 2 o 3 días bebiendo y la conocí en una taberna en Kennedy que íbamos mucho exfutbolistas y gente que nos gustaba la salsa. Ya la conocí, la empecé a tratar, la empecé a seguir, y ella pues en medio de todo pues no aceptaba o no entendía que yo fuera un hombre no muy normal para fijarse en mí. Pero igual siguió saliendo conmigo y lo uno, y yo empecé a enamorarla de lo uno y lo otro, y al cabo de un tiempo pues ella, a pesar de que ya, digamos, entre comillas, llevamos una relación y eso, ella vino a Bogotá para hacer un estudio, a indagar sobre un estudio o algo, vivía donde un primo, y entonces yo salía con ella, salíamos a rumbear lo uno y lo otro, hasta que llegó el momento en que, y en corto tiempo, pues nos aferramos un poco más, pero yo le exigía a ella, o le daba a entender que yo no era un hombre de relación seria, que entendiera que ella me gustaba mucho y todo, pero que no era para tener una relación seria. Pero en medio de nuestra relación, ella quedó embarazada. Patricia quedó embarazada de Juan David. Entonces ella me dijo a mí, me da pena, yo no lo voy a amarrar a usted ni mucho menos, yo estoy embarazada, usted verá, yo me voy para mi casa, Medellín, y ya usted verá si de alguna u otra manera quiere saber o responder. Y yo hasta fui atrevido en decirle que tenía que saber si realmente el niño era mío o no. Ella se dolió mucho, bueno, se ofendió, igual lo aceptó y se fue. Y finalmente ella decía que no le importaba, que ella iba a levantar a su muchachito y lo que fuera. Cuando de un momento a otro yo empecé, en medio, todavía con mis desórdenes y todo, pero empecé a pensar que lo correcto era dar la cara y
y responder por mi muchacho. Y sí, finalmente acepté y le dije que como fuera, pues que buscáramos casarnos. Que yo respondía por el niño, que sí aceptaba casarse conmigo, pero que ya sabía pues más o menos cómo era la vida mía que yo llevaba. Y a la pobre mujer le tocó recoger toda la porquería que había recibido yo de la familia, de los malos amigos, de todo, y aguantar, porque yo seguí bebiendo, yo seguí desordenado, yo me volaba de la casa y me iba a beber, iba mucho a los pueblos y ya me perdía 3, 4 días, producía, era muy bueno para los negocios y me ganaba plata, empecé a trabajar con otra empresa que me daban mercancía y producía, pero me importaba un bledo. O sea, le iba el dinero por el alcohol. No, me lo malbarataba con las mujeres que conociera, amigas, y a vagabundear, se dijo, a tal punto que ella llegó a ir a buscarme con el niño, pues, estando pequeñito, ir a buscarme a los burdeles, a las cantinas donde yo me metía. Wow. Todo eso me fue entrando como en un desequilibrio peor, porque yo decía, no es justo, porque ella tiene que pagar las consecuencias de qué, yo por qué le tengo que cobrar a ella lo que yo no recibí de mi familia, o lo que yo no acepté nunca, que mi mamá no me quisiera ni que yo tuviera ni nada. Y llegó el momento en que ya el alcoholismo se me acrecentó. Esta pobre mujer llegó y me dijo, yo no puedo así, no puedo más. Yo le decía, perdóname, yo voy a cambiar, yo sé que puedo cambiar, ayúdame. Es cuando ella contaba que yo para dormir tenía que dormir con la luz prendida, tenía que tomar pastas para La depresión. para los nervios, porque no soportaba, que me atacaba. ¿Qué sentías? Desespero, angustia, ansiedad. A veces sentía como apariciones que veía cuando apagaba la luz, que veía como sombras, como cosas. Ya psicológicamente me empecé a afectar y yo ya empecé a tramar, a pensar, dije, no, esto no es justo, yo tengo que acabar con mi vida, esto no tiene sentido. Hasta que fue aumentando eso, aumentando, y esta pobre mujer aguantó hasta donde pudo, los engaños míos, el decir que yo podía. Fue en mi época dura que solamente tuve la oportunidad, y lo hice con dolor en el alma, que ya la niña, me habían pasado 2, 3 años, estaba embarazada de la niña, y yo conseguí un amante. Y esa amante fue de las pocas personas en la vida que fue supremamente especial conmigo, y antes me evitaba que yo siguiera ahondando, sino que me decía que no, esa relación no podía seguir, porque yo era un hombre casado y que respondiera por mi hogar, Claro. que cambiara mi vida. Y finalmente nada cambió, nada. Mi esposa, desesperada, ya dijo, hasta aquí, no pude más, me voy. Y se fue y me dejó. Yo en medio del desespero seguí tomando, borracho, desesperado, enloquecido, hasta que me perdía. Y fue cuando traté de suicidarme en Fusagasugá, en una de mis borracheras, ya desesperado y sabiendo que había perdido mi familia, mis hijos, mi esposa, todo, dije, hasta aquí llegué. Fue cuando intenté suicidarme con el alcohol, pues ya estaba muy borracho y compré un veneno. Y dije, no, yo lo revuelvo con alcohol y me lo tomo, yo no aguanto más esto. Y tuve, por misericordia de Dios también, Él me envió a alguien que en su momento me encontró en la carretera botado y me recogió y me dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué es lo que tiene ahí? Como si Él lo hubiera enviado, como si Él lo hubiera... Como un ángel, se le apareció como un ángel, porque al final... Como un ángel, y me dijo, no señor, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está así? Yo lloraba, desesperado, angustiado, desconsolado, totalmente ido de no aceptar que yo tenía que perder a la mamá de mis hijos, a mis muchachitos pequeños, todo, y a saber que no, que la vida mía no tenía sentido. Aparte de eso tuve los remordimientos de mi actuar, los desórdenes. Yo boté mucha plata porque de una u otra forma la producía, pero boté, y con deudas, y empecé a decir, no, esto no vale la pena. Y equívocamente empecé a tramar mi muerte. Yo dije, pues me salvé de esa, pero de la otra no me salvo. ¿Te salvaste de cuál? De la del alcohol con el veneno. Que vino una persona. Que me salvó ese ángel que me mandó Dios,
me trajo acá, yo llegué a Bogotá y dije, no puedo más, no puedo más. O sea, como una persona, normalmente uno ve un borracho en la calle y uno, bueno, lo ve ya. Un señor Que vino ahí, me vio y paró en el carro, se bajó, me cogió y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está ahí? Usted que como pues yo no andaba tan mal trajeado ni nada, pues me hablaba y me hablaba, yo alcanzo a recordar eso que me dijo, camine, yo voy para Bogotá, yo lo llevo, ¿qué le pasa? Hábleme, dígame, ¿qué le sucede? ¿Qué es lo que tiene ahí? Venga para acá. Me quitó eso y empezó a hablarme y me hablaba hasta que me trajo a Bogotá. Cuando yo llegué aquí a Bogotá desesperado, ¿de dónde vive? Logré que me llevara a donde la tía. Sí. Pasé esa noche ese día la amanecida, no sé a qué hora llegué, y al otro día yo desesperado decía, no, esto no es justo, yo tengo que hacer algo, yo no puedo más. Y volví a emborracharme y dije, no, yo no quiero vivir más. Entonces dentro de mi mente enferma dije, ¿qué puedo hacer? O me salvo o me hundo. Entonces llamé a mi hermano Eduardo y me dijo, Eduardito, ayúdenme que yo no puedo más, yo estoy desesperado, yo no quiero vivir más. Deme la oportunidad porque ya no aguanto más. Fue cuando él me dijo que me fuera que él me pagaba un tratamiento. Pero me dijo estas palabras, me dijo, yo le voy a pagar el tratamiento con mucho esfuerzo. Si usted se quiere salvar, se salva, y si se quiere morir, se muere, pero no más. Espérense a ver cómo hago yo para reunir la plata y lo meto allá. Y antes de entrar a la clínica, una de mis últimas borracheras, me emborraché muy feo y estábamos como en Navidad y llamé a la casa a saber de mi mamá y a decirle que yo la amaba, que me perdonara, que esto y lo otro. Y en ese entonces fue cuando mi hermano, el sacerdote, me contestó y yo le dije, páseme a mi mamá que quiero saludarla, que no quiero hablar con ella. Un momentico, Juan, ¿usted dónde está? ¿Con quién está? ¿Dónde está? Por favor, Juan, no siga así. Mire esto, mire, le suplico que entienda, usted no es un hombre malo, usted es un hombre equivocado. Cuando usted quiera conocer el amor de Dios, póstrese donde quiera que esté, que Él lo va a escuchar y Él le va a dar una luz para que su vida cambie y encuentre un camino realmente de una vida normal, una vida alegre en Él. No sé qué, bueno, me dijo muchas palabras. Sí. Finalmente dije, no me echa mi discurso, ni cantaleta, ni nada. Si me quiere pasar a mi mamá, pásemela o le cuelgo. Finalmente ni me la pasó, le colgué, seguí borracho. Y desafortunadamente, hasta que llegó el momento en que mi hermano borracho me llevó para la clínica, a los pocos días. Y me encerraron en la clínica, yo desde que entré, los 2 días que estaba medio ya algo lúcido y estable. En la clínica, cuando ya ingresé a la clínica, cuando ya hablé con los terapeutas y empecé a sentir, dicen que cuando uno de un alcoholismo o de un estado ya marcado de drogadicción, viene un momento, una etapa como de delirium tremens, creo que llaman, donde empieza uno por la ansiedad y la necesidad de lo que está uno, que su sistema orgánico tisular, su sistema le pide, o sea, que uno necesita que le den, a mí denme alcohol. Entonces ya empezó a atacarme los nervios, yo no dormía, sudaba mucho, empecé a sentir miedo, descontrol. Yo tenía, cuando ingresé a la clínica, tenía una amenaza de muerte por un tipo que le hizo un negocio chimbos y le tumbé una plata. Tenía amenaza de que me iban a meter a la cárcel por un cheque de un negocio chimbo también que hice con otro desgraciado que me embaló. Tenía deudas de todo tipo, muerto, estaba llevado. Y yo desesperado pues con todo eso que me empezó como a atacar para sentir el desespero que empecé a sentir. Yo empecé a hacer como una evaluación de mi vida y dije, no vale la pena. ¿Qué vale la pena si no tengo lo que supuestamente más quería? No lo tengo. Mi mamá no la tengo. Mi esposa, ya con lo que se fue con los hijos, no querrá más conmigo. Mis hermanos, uno me está dando la mano y eso como porque le dio como un pesar, pero el otro no quería saber de mí nada. O sea, no le encontraba sentido a la vida. Y estando dentro de la clínica, a mí me hicieron exámenes físicos, de todo. Me encontraba muy enfermo, yo ya tenía principios de cirrosis, según lo que manifestó la médica en ese entonces. Estaba
no me daban pastas para dormir y no dormía. Empecé a sentir acá como si me estuviera saliendo acá algo y un dolor en esta parte de la cabeza y parte del cuello, pero como si cargara no una tonelada de peso, de problemas. Y era una vida triste, desordenada. Hasta que llegó el momento en que ya dije, no más. No más, no aguanto más, no quiero más. El remordimiento, principalmente eso, fue lo que más me mató a mí. Empezar a pensar en todas las atrocidades que había hecho, todos los errores que había cometido, todos los desórdenes. En la poca vida que tuve con mi esposa, las borracheras terminaban en llegar a la casa sin un peso, sin darle a ella nada, las necesidades del hogar. Me empecé a descuidar, tenía que acudir a mis hermanos o a otras personas extrañas para que le dieran el sustento, lo que fuera. O sea, fueron muchos errores. Todo eso lo acumulé y en el momento de tomar la decisión, llegó el momento y dije no más. Yo estaba en un tercer piso, dije hasta aquí llegué, no más. Y una noche, una tarde-noche, llegué y dije no más, amarré unas sábanas, tenía un balconcito ahí, amarré unas sábanas y yo dije, posible que yo de esta ya no me salve. Y desesperado dije, no hay nada más que hacer. En el momento que ya iba yo a actuar, me acordé de mi hermano, el que me dijo telefónicamente que yo no era un hombre malo, sino que estaba equivocado y que tantas cosas por las que yo sufría era porque tenía que abandonarme en él y entregarle a él todo el sufrimiento y todas las cosas que no aceptaba. Adiós. Y me postré como él me dijo y empecé a orar. Y estando orando no, clamándole a Dios y pidiéndole perdón. Me acordé de un regalo que me han dejado en la puerta de la clínica, que a esta fecha nunca supe quién me lo dejó. Y lo tenía guardado dentro de un closetcito que tenemos ahí. Entonces me paré, saqué el paquete, lo abrí y era una Biblia. Yo la puse sobre la cama y arrodillado empecé a abrir y me empezó una angustia y unas ganas de desahogarme, de llorar, de botar todo el veneno y toda la tristeza que en el momento me estaba embargando. Y empecé a leer y a leer y a leer. Me salió el Salmo del Perdón, me salieron otros salmos que me hablaban a través de la escritura y me decían que no estaba bien lo que iba a hacer. Y alcancé a decirle, Señor, si tú verdaderamente existes, si tú eres el dueño de mi vida, dame una luz o dame tomar la decisión de poderme colgar de ahí o permíteme encontrar un camino donde yo pueda seguir mi vida y poder corregir mi vida porque no aguanto más, no puedo más, tengo miedo, yo no valgo la pena, perdóname. Y empecé a botarle todas las porquerías porque yo hice demasiadas porquerías que si las relato no creo que todas las diga, pero yo fui muy mundano, fui irresponsable, hice negocios torcidos que no me imaginé. En medio de la educación que recibí, yo era deshonesto, tenía relaciones con gente de mala calaña. O sea, nunca me valoré como persona, nunca nada. Y todo eso le decía, Señor, perdóname, yo no quise eso. Y sobre todo con esta pobre mujer que en medio de todo, los cortos años que llevamos casados, sufrió mucho y tener que aguantarme y resignada y soportar llegar todo borracho, yo 3, 4 días perdido y ella con los chinitos. Todo eso fue lo que más me atacó en el momento de tomar la decisión de matarme. Y le dije, no puedo más. Y si tú no me das una luz, la berraquera o me das una luz, no puedo. Y cuando yo me di cuenta, empecé a sentir un deseo de llorar. Y yo empecé como a botar babasa por la boca y a llorar. Como espuma por la boca. Como espuma. Y desaforadamente lloraba y no me controlaba. Como pidiendo perdón y pidiendo que él se hiciera cargo de mí si podía, porque yo ya no
no aguantaba. O sea, tú estabas experimentando ahí como una liberación de... Total. O sea, Dios te estaba liberando ahí. Totalmente, eso fue como, pues yo llamé como un exorcismo de sacarme todo eso que me había atacado y afectado tantos años en mi vida. ¿Cuánto duró eso más o menos, ese momento? Siempre hubo, pues saber que mucho, no recuerdo exactamente, pero yo calculo 20 minutos, media hora, no sé, porque yo era ahí hablando, gimiendo y lloraba. Cuando de un momento a otro yo empecé a sentir como si me estuvieran inyectando y empecé a sentir poco a poco como algo diferente, como que me estaba calmando ese desespero, esa tristeza, ese agobio, y empecé a sentir como un poco de paz, hasta que llegó el momento en que quedé fundido, me quedé dormido ahí echado encima de la Biblia y me dormí, y en medio de ese sueño o esa manifestación de Dios, yo recuerdo haber visto unas manos, veía una luz hermosa, la veía muy lejos, pero entre más la miraba era más incandescente, y veía unas manos que me hacían así, que me llamaban, y entre más me acercaba empecé a ver un rostro, y ese rostro pues para mí era Jesucristo. Sí. Llegó el momento en que cuando me desperté ya era el otro día, y me desperté pensando que la vida era hermosa, que la vida era diferente, que valía la pena luchar por mis hijos y por mi esposa, que podía tener una vida más tranquila. O sea, como si definitivamente yo pienso que Él fue tanta la misericordia que tuvo conmigo que me cambió. Te liberó en ese momento. Me liberó totalmente y después, estando en la clínica, que empecé ya el tratamiento en forma, juicioso, entregado a mis terapias, mis cosas, el psicólogo, lo uno y lo otro, y cuando me hicieron el examen nuevamente físicamente no me encuentran nada, ya me sentí más aliviado. Yo decía, tengo que luchar por mis hijos, tengo que sacar adelante esto. Y estando en la clínica, la mamá de Patricia le dijo, ni por teléfono ni nada se comunica con él, y yo di orden en la clínica que no fuera nadie ni a decirme, vengo a consolarle, nada, sino que me dejaran hacer mi tratamiento tranquilamente. Duré como 3 meses. Fue tanto la entrega mía por recuperarme y ayudar a otros que llegué a dar terapias. Wow. Llegué a dar terapias para ayudar a personas con problemas de alcohol y de droga. Wow. Después de eso salí y enfrenté la vida, los problemas. Busqué al que me había amenazado, busqué a todo el mundo y dije, aquí estoy. Hice malas cosas, tuve un camino equivocado, quiero ser diferente, ayúdeme. Si puedo algún día le pago, déme la oportunidad de trabajar. Fui y le pedí perdón a mis hermanos, sobre todo a Eduardo. Eduardo me dio la oportunidad y él tenía una empresa y me dio trabajo. Empecé ya a resurgir y a cambiar mi vida ya. No, man, y hubo un suceso, ya para acabar, hubo un suceso que tú me dijiste que te impactó mucho y fue tu hija chiquitica que te dijo unas palabras que ahí fue cuando tú explotaste. Ahí fue, sí, se me pasó por alto, estando en la situación que te decía, que estando con mi esposa y con mis hijos, ellos pequeños, y llegar yo perdido de una borrachera, sabiendo las necesidades de la casa y habiendo botado plata y que me han sonsacado, robado, me han malbaratado, malgastado, lo que fuera. Yo llegué a la casa una vez con mucho remordimiento, porque esa noche se me había ido la mano, y en medio de todo Patricia era tan tonta, tan buena, tan pendeja, que me recibía y me decía, vivíamos en un apartamento que no me daba ni agua caliente, le caliento agua para que se bañe, le voy a hacer un caldito para que le pase el malestar, que yo decía, la única pendeja es ella. Entonces eso me dolía más, sentía más dolor por eso, que ella no me maltrataba, ella me ayudaba. Antes me trataba de ayudar, y a mí me da remordimiento. Yo nunca, lo único bueno que yo hice en la vida, nunca llegar borracho a irrespetarla a ella, ni a pegarle, ni a buscarla en ningún sentido, y menos que mis hijos me vieran borracho. Creo, si no estoy equivocado, que nunca me vieron borracho. Y un día me metí estando en ese cuarto donde yo me metía a pasar mi malestar, mi estado de perdición de esos días,
entró la niña, siendo una niña como de 2, 3 añitos, con sus ojitos azules, y me daba vuelta ahí al colchón donde yo estaba tirado y me miraba. Y ese día me dijo, me das lástima, papi. Ese día tuve también la manifestación de Dios porque yo dije, yo llegué ya a las últimas, esto no tiene perdón de Dios. Que una criatura de estos me venga a mí, no aguanto más. Y ese día intenté, no sé si por qué sucedió, pero yo busqué una cuchilla para cortarme las venas. Y en un momento, no recuerdo qué sucedió, pero no lo hice. Pero el dolor y el remordimiento fue tan bárbaro que a los pocos días, cuando ya estaba totalmente descompuesto, fue cuando ingresé a la clínica. Ya después pues no ha sido un paraíso mi vida, pero creo que todo cambió para mí. Hoy en día mi vida, la única razón de mi vida es mi esposa, mis hijos. La bendición más grande cuando esa niña, Daniela, aparte de eso que me dijo que me hizo reaccionar, por ella yo dejé el amante que tuve. Porque llegué un día a la casa y yo chiquitica, y yo la vi tan indefensa, dije, ¿yo qué estoy haciendo? Claro. ¿Yo qué soy? Eso es pecado. Y yo la abracé, lloré, le dije, por ti, mamita, por ti voy a dejar esta mujer. Y la muchacha no tenía la culpa y no era una mala mujer. Y la cogí a ella, le dije, y Patricia sospechaba, pero ya no sabía. Y llegué y la busqué a ella y le dije, Adriana, hasta aquí llegamos. Sin darme cuenta me enamoré de ti, sin darme cuenta, era un monumento, mujer era hermosa. Sin darme cuenta me enamoré de ti, me equivoqué, perdóname. En medio de todo, tú aceptas que yo soy un hombre ajeno, olvídate de mí. Y ella me decía que no la dejara, ya ella se ha también encariñado mucho de mí. Claro. Hasta que logramos separarnos y empecé de ahí para acá en mi vida nunca volví a desordenarme con nadie ni a hacer cosas que no debía hacer. Don Juan, muchas gracias por esa historia, porque con esa historia podemos ayudar a más personas, ¿sí me entiendes? Sí, lo único que yo puedo decirte y que puedo concluir y todavía lo estoy viviendo, es que Dios tiene infinita misericordia con nosotros. Así es. Que Él es muy grande. Y en medio de las dificultades que hemos tenido, económicas, de todo tipo, momentos, no digo que nuestro matrimonio ha sido un paraíso, ni mucho menos, pero sí tenemos una vida digna y todo lo encamino yo, y por encima de todo está Dios. Y Él es el único que tiene el poder y es el único que lo puede sacar a uno de todos sus desórdenes, de sus equivocaciones, de sus errores, y Él hoy me mantiene feliz porque claro, ni hoy en día busco mujeres, ni busco licor, no me gusta, poco y nada. Cuando lo comparto o me tomo mis tragos, los disfruto con mi familia, con mis hijos, con sanamente, los sobrinos, con la gente que quiero, claro. Y ya llevo una vida bastante digna y con la ayuda de Dios pienso, si Él me regala unos añitos más, poder realmente disfrutar el resto de mis días con mi esposa. Claro que sí. Gracias lo felicito mucho, todo. Don Juan, porque usted es un guerrero de la vida y porque, imagínate, o sea, dejarse guiar, o sea, independientemente de llegar a sus estados, pero tú te rendiste a Dios, te rendiste a todo y Dios te sacó de ahí. Totalmente. Y mire, ahora tiene unas nietas hermosas, una familia linda, y eso vale más que ser ricos, que tener muchas propiedades. Que si no me la merezco y te cuento, no siento envidia por nadie. Imagínate. Es más, en mi familia, dicho por mis propios hermanos hoy en día, que el mejor hogar de los Carvajal es el mío. Imagínate. Entonces, todo eso se lo debo a Dios.